Bueno, buenos días. Vamos a realizar el encuentro sincrónico en el que vamos a ver el tema de límites. Bueno, los límites van a ser una aproximación a un valor dentro de una función. Entonces, como ustedes saben, hay un límite de velocidad, hay un límite de edad para ciertas cosas, hay límites en todo lo que pues, nosotros podemos expresar en una función. Entonces nosotros vamos a tener una función y vamos a valorar el límite que tenga dentro de esa función. Entonces tenemos que el límite para la variable x va a tender a 2 de la función x menos 2 x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, si nosotros en esta función vamos a reemplazar el valor de x por el 2, nosotros vamos a tener una indeterminación. Es decir, si nosotros hacemos que 0 f de 2 f de 2 va a ser igual a 2 menos 2 sobre 2 a la 2 menos 2 menos 2 va a ser igual a 2 menos 2 nos da 0, 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 2 menos 2 nos da 0. Es decir, que es una indeterminación. ¿Sí? Nos da indeterminado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos desde el lado izquierdo y el lado derecho de tal manera de que nosotros encontremos cuál va a ser el límite para ese valor 2. Es decir, qué valor va a tomar y cuando x va a ser igual a 2. Entonces aquí tenemos esa gráfica de esa función y nosotros aquí tenemos que cuando es 2, ella va a tener un espacio vacío dentro de lo que es el valor de y. O sea, hay una secuencia de puntos y se va a interrumpir en un punto cuando la x va a ser 2. Es decir, no va a haber correspondencia de un valor de y en ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos por izquierda a ese valor y acercarnos por derecha a ese valor 2. Entonces vamos a buscar estos puntos que los están acompañando tanto desde la parte izquierda como de la parte derecha para ver hacia dónde va a tender nuestro límite cuando x tiende a 2. Entonces nos vamos a acercar, entonces le vamos a dar valores a x que van a ser 1,9, 1,99, 1,999 y esto desde el lado izquierdo. Ahora desde el lado derecho le vamos a dar valores de 2,001, 2,01 y 2,1. Listo, entonces vamos a Excel.
Y en Excel nosotros vamos a ver los valores que acabamos de colocar. Entonces 1,9, 1,99, 1,999 y desde el lado derecho tenemos 2,001, 2,01 y tenemos 2,1. Entonces a nuestra función f de x vamos a empezar a darle estos valores de tal manera de que vamos a hallar el valor de y. Entonces tenemos que nuestra función es igual, abremos paréntesis, a x menos 2, pero x es el valor que tenemos en la parte superior, entonces sería x menos 2, cerramos paréntesis, todo esto dividido por x al cuadrado, entonces potencia del valor de x, damos punto y coma, al cuadrado, entonces seguimos menos x menos 2 y cerramos paréntesis. Le damos enter y ya ahí nos da nuestro primer valor. Entonces ya tenemos nuestro primer punto que es 1,9 y 0,34482759 para y. Entonces hacemos lo mismo con 1,99 y observamos que es más bajo que el valor anterior. Es decir, se va acercando a 0. Seguimos con 1,999 y sigue más abajo. Primero era 0,344, luego es 0,34 y ahora 0,33. Ahora verifiquemos del lado derecho cómo se va comportando. Y tenemos que es 0,333, 22, 22. Sigue siendo más pequeño, es decir, se va acercando más a 0. Y de igual forma con el punto en x 2,01 y en 2,1. Listo, entonces nosotros ahí ya podemos observar cuáles son esos valores que está tomando nuestra variable y para cada uno de esos valores en x. Entonces aquí ya tenemos que para 1,9 nuestro valor en f de x fue 0,3448, para 1,99 fue 0,33444, para 1,999 fue de 0,333444, en 2,001 es 0,33 222, en 2,01 es 0,33 22. Y por último tenemos que 0,322. ¿Sí? Podemos observar que hay una inclinación, es decir, que los puntos se van acercando a 0, van bajando, y lo que necesitamos es este valor que está aquí en toda la mitad, que es nuestro límite en 2. Entonces le damos valores y encontramos que en 1,999 y en 2,0001 ahí están muy cercanos los dos valores, y si observamos, entonces nosotros ahí tendríamos que nuestro valor límite es 0,3333
33, ¿sí? Que sería el que está aquí en la mitad. Entonces, ese es nuestro límite cuando x tiende a 2 para la función que tenemos aquí, que es x menos 2 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Listo, entonces continuamos. Aquí podemos observar que nuestra función tiene una discontinuidad en cuando es menos 1, ¿sí? Cuando es 2 hay una discontinuidad, pero aquí hay una recta que divide en 2 el espacio de nuestra función. Es decir, que se va a cumplir desde un valor hasta más infinito y desde un valor hasta menos infinito. Ese valor es menos 1. Si nosotros aquí hallamos en nuestra función que es, si hallamos el límite cuando f es menos 1, pues vamos a reemplazarlo. Entonces tenemos que 1 menos 2 sobre menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2, eso va a ser igual a menos 1 en el numerador, aquí va a ser 1, aquí es más 1 menos 2. Entonces eso es igual a menos 1 sobre 1 más 1, 2, menos 2, 0. Entonces nos da que es indeterminado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es menos 3. Aquí es menos 3. Efectivamente. Listo, entonces nos da que nuestro denominador nos da 0. Y eso es lo que nos está mostrando aquí, que nos está dando un valor en menos 1, que también es indeterminado. Entonces si nosotros le damos valores, es decir, nos vamos a empezar a acercar desde la parte izquierda y nos vamos a acercar desde la parte derecha con los valores de x, vamos a ver hacia dónde va a tender ese límite. Entonces tenemos que menos 1,001 menos 1,001, perdón, 0,1 menos 1,1 y acá va a ser menos 0,9999, aquí es menos 0,99 y acá menos 0,9. Es decir, le estamos dando valores que se están acercando a este menos 1 que está aquí. Entonces vamos a Excel y tenemos la misma función. Entonces le vamos a dar valores menos 1,001 menos 0,01 y menos 1,1. Luego seguimos con menos 0,99
triple 9 menos 0,99 y menos 0,9. Por último, vamos a verificar que en menos 1 nos da una indeterminación. ¿Sí? Nos está dando que no es dividible por 0. Que no es divisible por 0. Entonces, de esta manera nosotros encontramos que ahí va a haber un valor en el que no se va a cumplir nuestra función y que van a tener pues una curva que va a tender hacia más infinito y otra que va a tender hacia menos infinito. Eso para los valores de 1, de menos 1. Listo, entonces hagamos otro ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo 2, que es límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 3 menos raíz de 3 sobre x. Entonces observamos que si nosotros hacemos un reemplazo de manera directa al valor de x igual a 0, aquí nos va a dar una indeterminación en el denominador. ¿Sí? Si nosotros hacemos que f de 0 va a ser igual a la raíz de 0 más 3 menos raíz de 3 sobre 0, entonces esto es indeterminado. Entonces no podemos reemplazar de manera directa para hallar el límite, entonces lo que hacemos es, de manera gráfica, lo verificamos. Aquí tenemos nuestro límite. Cuando x tiende a 0 de raíz de x más 3 menos raíz de x, raíz de 3, perdón, sobre x. Entonces vamos a darle valores. Aquí tenemos, vamos a acercarnos al 0 en x, entonces sería menos 0,1 menos 0,01 menos 0,001 0,001 positivo 0,01 y por último tenemos 0,1. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos a acercar desde la parte izquierda y nos vamos a acercar desde la parte derecha hasta 0, ¿sí? ¿Qué vas a mirar aquí? Manuela, pero la idea es que pongas atención y después revises el video.
bueno. Bueno, dale. Listo, entonces aquí tenemos nuestra serie de valores en X y vamos a hallar entonces los valores de f de X. Vámonos para Excel nuevamente. Y vamos a introducir nuestra función. Entonces los valores de X serían menos 0,01, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, es decir, más cerca al 0. Por la izquierda vamos a colocar el 0 para ver qué nos da. Y ya nos vamos entonces a ir alejando del 0, entonces sería 0,001, 0,01 y 0,1. Listo, entonces tenemos ya nuestros valores, entonces vamos a introducir nuestra función. Entonces tenemos que es igual, abrimos paréntesis, a la raíz de nuestro valor de X, que es este que tenemos aquí. A ese valor le vamos a sumar 3, cerramos paréntesis, todo eso menos raíz de 3, cerramos paréntesis y volvemos y cerramos paréntesis. Todo eso dividido entre X, que es nuestro valor que tenemos acá. Y le damos Enter. Esto nos da 0,29112171. Lo hacemos también para el valor que sigue. Y nos da 0,2889. Continuamos, 0,2886. Entonces noten que viene descendiendo. Muy levemente, pero sí viene descendiendo. Vamos a ver qué sucede con el 0. Nos da el error de que el valor está siendo dividido por 0. Continuamos. Entonces 0,288651 sigue bajando muy levemente. Sigue bajando, de 65 pasó a 43 y ya de 84 pasó a 86. De 884 a 863. Listo, entonces aquí tenemos nuestros valores. Vamos y los colocamos acá para verlos gráficamente. Entonces aquí sería 0,29 1121. Aquí sería 0,2889 161. Aquí 0,28 8699. Seguimos 0,28 865, 0,28 843 y para punto 1 sería 0,28 6308. Entonces nos enfocamos en este valor de aquí, que estaría en la mitad, es decir, el 0 está comprendido entre estos dos valores, y podemos ver nuestro valor en la mitad, por así decirlo, de estos dos valores, que son 0,28 8699 y 0,28 865. Entonces para 65 llegar hasta 69 nos quedan 4 unidades. Entonces sería 0,28
28, 8, serían 2 unidades, entonces serían 67. Entonces ese va a ser nuestro valor límite. Nuestro punto sería 0 en X y 0.28867. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro límite calculado para esta función. Lo calculamos dándole valores a la función y acercándonos desde la parte izquierda hasta la parte derecha, de tal manera de que llegáramos hasta un punto en el que encontramos nuestro valor límite. Bueno, ahí lo hicimos dándole valores a la función. Ahora vamos a hacerlo pero con cálculos. Vamos a ver cómo a través de ciertos cálculos podemos hallar nuestro valor límite. Entonces los vamos a calcular. Para eso vamos a hacer 3 pasos. Y los enumeramos así. 1. Lo primero que podemos hacer es la sustitución directa. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a un valor c de la función f de x va a ser igual a f de c. Es decir, que vamos a reemplazar el valor de c dentro de la función y hallamos nuestro límite. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si eso no se puede? Entonces tenemos que, si el límite, permítame un momento y pongo a cargar el computador. Bueno, continuamos. Entonces tenemos que si el límite de la función de f de x cuando x tiende al valor c no se puede evaluar
con el paso 1, es decir, por sustitución directa, entonces vamos a buscar una función g que coincida con la función f en todos los valores de x igual c. Entonces, si no se puede sustituyendo de manera directa, lo hacemos de esa forma. Vamos a transformar esa función f en una función g, en la que se cumpla que los valores de x van a ser todos iguales que c. Entonces tenemos que 3 sería aplicar que el límite cuando x tiende a c de la función x sea igual al límite cuando x tiende a c de la función g de x. Y esto va a ser igual a g de c. Entonces el procedimiento es como dice ahí. Tenemos un límite de x que tiende a c en una función f de x. Lo que hacemos es transformarlo en una función que coincida. Entonces sería límite de x cuando tiende a c de la función g de x. Y ya cuando tengamos eso, entonces lo que hacemos es aplicar g de c o sustitución directa, que es el paso 1. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, cómo podemos hacer sustitución directa en algunos, y cuando no se puede lo aplicamos el paso 2 y el paso 3. Entonces tenemos, el ejemplo dice, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 3x más 6 sobre 5x menos 1. Entonces aplicamos el paso 1, que es hacer una sustitución directa. Entonces aplicamos f de 2. Va a ser igual a 2 elevado al cuadrado menos 3 por 2 más 6. 5 por 2 menos 1. Entonces eso va a ser igual a 2 por 2, 4, menos 6 más 6. 5 por 2, 10, menos 1. Entonces va a ser igual a menos 6 más 6, 0. Entonces nos queda 4 sobre 10 menos 1 es 9. Entonces nos da 4 novenos. Ese viene siendo nuestro valor límite. Sí, ahí lo hallamos a través de sustitución directa de manera muy fácil. Veamos otro ejemplo que dice que
el límite cuando x tiende a 4 de la raíz x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces aplicamos el primer paso que dice que f de 4 va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado menos 1 sobre 4 menos 1. Entonces eso va a ser igual a 4 por 4, 16, menos 1 y 4 menos 1 igual a 3. Entonces eso va a ser igual a la raíz de 16 menos 1 es 15 sobre 3. Eso es igual a raíz de 5. Entonces ese es nuestro límite para ese caso. A través de sustitución directa lo hallamos. Veamos un tercer ejemplo que dice límite cuando x tiende a pi medios de seno de 2x más coseno de 2x. Entonces hacemos f de pi medios va a ser igual a seno de 2 por pi medios más coseno de 2 por pi medios. Entonces cancelamos. Vemos que seno de 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces es seno de pi más coseno también cancelamos 2 sobre 2 igual a 1. Entonces tenemos coseno de pi. Entonces sabemos que el seno de pi por tablas es igual a 0 y el coseno de pi por tablas es de menos 1. Eso es igual a menos 1. Entonces ahí ya tenemos nuestro límite para esa función. Ok. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona cuando hay una función que es por partes. Entonces cuando la función es por partes, tenemos que función por partes se debe cumplir que si el límite cuando x tiende a c por la izquierda, cuando es por la izquierda, lo denotamos con un menos en el valor de c. De la función f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a c por la derecha. Entonces tenemos que es con un signo más en el c, en el valor de c.
de la función f de x. Entonces, si esto se cumple, de que sean iguales los dos límites de la parte izquierda y el límite de la parte derecha, entonces tenemos que el límite sí existe. ¿Y qué pasa cuando es diferente? Entonces digamos que el límite de la función x, cuando viene de la izquierda, no coincide con el que viene de la derecha, entonces no existe límite. Tenemos una función por partes, ¿cierto? Hay una parte del valor de c que viene del lado izquierdo, ¿sí? Y hay otra parte de la función que viene del lado derecho. Entonces, nos dicen que si ambos límites son iguales, sí existe el límite. Cuando el límite que hallamos es diferente, al hacer la sustitución directa, si nos da que es diferente, entonces no existe el límite. Vamos a verlo a través de un ejercicio. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a 5 de la función en x. Entonces dice que si f de x es igual a x al cuadrado más 1 para los valores que sean menores que 5. Y la otra parte dice que es 6x menos 7 para los valores que son mayores que 5. Entonces vamos a evaluarla tanto desde la parte derecha como de la parte izquierda. Entonces nos dice que la función x al cuadrado más 1 es para valores que son menores de 5. Entonces si nosotros tenemos aquí nuestro valor 5, entonces los valores de x van a estar comprendidos hacia la izquierda, o sea, todos los valores que son menores que 5, y ahí vamos a utilizar x al cuadrado más 1. Pero para los valores que son mayores que 5, que están por encima, van a ser por acá, en el eje x, vamos a utilizar la parte de la función que dice 6x menos 7. Entonces ahí ya la tenemos definida para ambos lados de los valores de x, tanto para los valores menores como los valores mayores que 5. Entonces vamos a evaluar lo que dice ahí, que si el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función x es igual al límite de x cuando tiende por la derecha en el valor c de la función f de x son iguales. Miremos si esos dos límites son iguales. Entonces hacemos sustitución directa, entonces tenemos que f de 5 va a ser igual a la parte de la izquierda, es decir, x al cuadrado más 1, entonces sería 5 al cuadrado más 1, eso va a ser igual a 5 por 5, 25, más 1 es igual a 26. Y f de 5 por la derecha
va a ser igual a 6x menos 7, 6 que multiplica 5, menos 7. Entonces eso va a ser 6 por 5, 30, menos 7 igual a 23. Entonces vemos que 26 es diferente que 23. Entonces no existe el límite por esta razón. 26 es diferente que 23. Entonces veámoslo de manera gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces del lado izquierdo, es decir, todos los valores que son menores que x, entonces van a estar hacia acá. Entonces son todos estos que se cumplen acá. Y que nuestro valor máximo va a ser 26. Entonces se va a hacer 5 en x y 26 en y, que es este punto que tenemos aquí. Y que para el lado derecho, desde nuestro valor 5, va a ser la otra función, que es 3x menos 7, es decir, para valores que están hacia la derecha, y nos da que el valor límite va a estar en 5 y 23 para y. Entonces, ustedes ahí pueden apreciar que esos dos puntos están distantes. Entonces, no son iguales. Entonces, al tener un distanciamiento entre ellos, podemos afirmar que no hay un límite entre ellos. ¿Por qué? Porque la función no se toca en ese punto, en ninguno de esos dos puntos, ni en 5.26 ni en 5.23. Entonces, no hay un límite definido en estas dos. Ellos se intersectan por acá, por este punto, pero no nos están pidiendo ese valor límite ahí. Entonces, para este caso, para x, cuando x tiende a 5, no existe el límite, ¿sí? No existe y ya lo vimos el porqué de manera gráfica. Entonces vamos a hacer otro ejercicio con una función por partes. Entonces tenemos que hay el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Pero f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 5. Esto para valores que sean menores de 1. Y la otra parte será 3x menos 7. Para valores de x que sean mayores que 1. Entonces hacemos nuestra sustitución directa. Entonces tenemos que f de 1 va a ser igual. Para los valores menores de 1, entonces sería 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 menos 5. Eso va a ser igual a 1 por 1, 1, menos 2 por 1, que es 2, menos 5. Eso es igual a menos 7 más 1, sería menos 6. Y hacemos la sustitución directa para la parte derecha, es decir, para 3x menos 7. Entonces 3
por 1 menos 7. Eso es igual a 3 menos 7 va a ser igual a menos 4. Y nuevamente nos da que menos 6 es diferente de menos 4. O sea que no se cumple la igualdad en los valores de los límites tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. Entonces podemos afirmar que el límite no existe. Ok, entonces ahí tenemos entonces nuestras funciones por partes, cómo la vamos a evaluar. Entonces a continuación vamos a hacer límites con técnicas de cancelación. Ok, entonces la idea en esta es aplicar el paso 1 que vimos anteriormente, que era hacer la sustitución directa. Cuando esto no se puede, aplicamos el paso 2 y el paso 3. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a evaluar nuestros límites en la función, a ver si se puede hacer la sustitución directa, y si no, pues aplicamos el otro paso. Entonces veamos cómo nos quedaría. Permítanme un momento que... Entonces, para las técnicas de cancelación tenemos diferentes alternativas algebraicas y podemos aplicar. Entonces veamos. En el ejemplo tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la siguiente función. Tenemos que es x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces analizamos si podemos hacer una sustitución directa. Entonces miramos que f de 1 va a ser igual a 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado, que es 1 menos 1, eso va a ser igual a 0 sobre 0. Eso nos da indeterminado. Entonces, al darnos indeterminado, nosotros no podemos hacer sustitución directa. Entonces, lo que hacemos es aplicamos el paso 2, que era buscar una función g que nos reemplace esa función f y que se cumpla en los valores de x cuando tiende a c, para hacer así entonces la sustitución directa. Entonces vamos a factorizar el valor que tenemos en el denominador. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1
de x menos 1. Aquí tenemos una diferencia de cubos, entonces aplicamos la fórmula que es x más 1 que multiplica a x menos 1. Entonces eso va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1 de, se cancela x menos 1 con x menos 1 y nos queda 1 sobre x más 1. Entonces evaluamos a ver si podemos hacer ya la sustitución directa y vemos que f de 1 nos va a dar que en el denominador es 2, entonces sí la podemos hacer. Entonces veamos, f de 1 va a ser igual a 1 sobre 1 más 1. Eso va a ser igual a 1 medio. Entonces nuestro límite, cuando x tiende a 1, va a ser igual a 1 medio. Entonces lo que hicimos es, tenemos una función f, la transformamos en una función g, en la que se cumpla de que x tiende al valor c, que en este caso es 1, y hacemos nuestra sustitución directa. Lo hicimos y encontramos que nuestro límite es de 1 medio. Entonces continuamos con otro ejemplo. Entonces nos queda que el límite cuando h tiende a 0 de la función 3 más h elevado al cuadrado menos 9 sobre h. Entonces, si hacemos sustitución directa, vemos que nos da que h en el denominador es 0, y lo cual es indeterminado. Entonces, pasamos de inmediato al paso 2 y factorizamos el numerador. Entonces, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de 3 por 3, 9, más 2 veces el primero por el segundo, entonces nos queda que 2 por 3 por h más el segundo al cuadrado, es decir, h al cuadrado menos 9. Todo esto sobre h. Entonces tenemos que el límite cuando cuando h límite cuando h tiende a 0, vamos a cancelar el 9 que está restando con el otro 9, 9 menos 9 nos da 0, entonces nos queda que 2 por 3 es 6h más h al cuadrado sobre h. Entonces sacamos factor común h en el numerador y nos queda que es 6 más h multiplicada por h. Entonces cancelamos nuestras h sobre h es igual a 1, entonces nos queda que el límite cuando h tiende a 0 es igual a 6 más h. Hacemos nuestra sustitución directa cuando f es 0, f de x es 0, y nos queda que 6 más 0 igual a 6. Entonces 6 va a ser nuestro límite cuando h tiende a 0. Entonces lo que hicimos ahí nuevamente fue tener una función f al inicio, verificamos de que
no se podía hacer sustitución directa, entonces pasamos al punto 2 en el que transformamos esa función f en una función g y luego hicimos la sustitución directa en f de 0 y ahí ya nos da nuestro límite, que en este caso es 6. Muchachos, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que estamos aplicando factorización, productos notables. Hay que repasar entonces. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de x a la 4 menos 16 sobre x a la 3 menos 8. Entonces analizamos nuestro numerador y nuestro denominador. Podemos observar que en nuestro numerador vamos a tener una diferencia de cuadrados y en nuestro denominador tenemos una diferencia de cubos. Y hacemos nuestro primer paso, que es verificar que se pueda hacer o no sustitución directa. Si nosotros reemplazamos por el 2 en el denominador, tenemos que x al cubo va a ser igual a 2 al cubo, que es 8. Y a 8 le restamos 8, entonces nos da 0. Entonces nos da nuevamente una indeterminación, es decir, evaluamos f de 0 va a ser igual a 0 elevado a la 4 menos 16 sobre, perdón, es 2. Entonces ahí sería 2 elevado a la 4, abajo sería 2 elevado a la 3 menos 8. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, sería 16 menos 16, y abajo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 8, eso es igual a 0 sobre 0, lo cual es indeterminado. Entonces aplicamos el segundo paso. Vamos a identificar qué podemos hacer. Entonces tenemos diferencia de cuadrados en el numerador y diferencia de cubos en el denominador. Entonces reexpresamos nuestro límite y tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y en el denominador tenemos que x a la 3, el 8 lo podemos transformar en 2 elevado a la 3. Hola Andrés, te escucho. Al cuadrado, todo sobre un paréntesis. ¿Puedes hacer qué? X menos 8 al cuadrado, todo sobre un paréntesis. ¿Pero en dónde? X a la Aquí, 2, aquí, no abajo, aquí, no abajo. en el denominador, en este, acá. Uh-huh. Pero entonces hay una parte superior que yo puedo poner X menos 8 y todo eso encerrado al cuadrado.
No, 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 no. No, Son productos notables diferentes. rayos todo. Ok, o sea, tú dices que poner x menos 8 al cuadrado o x al cuadrado menos 8 al cuadrado. O sea, como si este viniera aquí y viniera aquí. No, 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 no se puede. O sea, ese es otro producto notable, ¿sí? Se trabaja de manera diferente. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos entonces nuestra diferencia de cuadrados y nuestra diferencia de cubos. Entonces aplicamos la fórmula de ambos y nos queda que vamos a recordarlas aquí. Sería entonces a al cuadrado menos b al cuadrado va a ser igual a más b que multiplica a menos b. ¿Sí? Esa es una diferencia de cuadrados. Y tenemos una diferencia de cubos, que es a a la 3 menos b a la 3. Eso va a ser igual a las raíces cúbicas de ambos, que es a menos b, que multiplica a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Esos son nuestros productos notables que estamos recordando aquí. Listo, entonces aplicamos nuestro límite, aplicamos estos productos notables, entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2 nos queda que x al cuadrado más 4 que multiplica a x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Es nuestra diferencia ahí de cuadrados. Y aplicamos nuestra diferencia de cubos. Entonces se nos queda x menos 2 que multiplica a x al cuadrado más 2x más 2 a la 2 que es 4. Entonces verificamos y observamos que en el numerador tenemos todavía una diferencia de cuadrados y que podemos trabajarla de tal manera de que la podamos cancelar con x menos 2. Entonces el límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado más 4 que multiplica a nuestra diferencia de cuadrados, entonces nos quedaría x más 2 por x menos 2. Y todo esto sobre x menos 2 que multiplica a x al cuadrado más 2x más 4. Entonces cancelamos x menos 2 sobre x menos 2, eso es igual a 1. Entonces nos queda que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 4, x al cuadrado más 2. Y abajo nos queda x al cuadrado más 2x más 4. Entonces nuestro límite cuando x tiende a 2 va a ser, bueno, ya ahí nosotros podemos verificar si podemos hacer sustitución directa.
¿sí? Ya tenemos cancelado el factor que nos estaba complicando pues el denominador. Entonces, f de 2 va a ser igual, ahí si reemplazamos ya, entonces a 2 al cuadrado más 4 por 2 al cuadrado más 2, todo esto sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Listo, entonces tenemos que f de 2 va a ser igual a 2 por 2, 4, más 4, que multiplica a 2 por 2, 4, 4 más 2, y abajo tenemos 2 por 2, 4, más 4, más 4. Entonces, f de 2 va a ser igual a 4 por 4 más 4, 8, que multiplica a 4 más 2, que es 6, y abajo va a quedar 12. Entonces es igual a 8 por 6, perdón, aquí es 4, 8 más, aquí es que aquí es x sola, ¿sí? Entonces corregimos ahí. Entonces nos queda que es 2, acá es 2, 2 más 2 es 4, y 8 por 4 igual a 32 sobre 12. Y eso es igual, 32 tiene tercera que es 8, y acá nos queda que es, tiene cuarta que es, perdón, es 32. Profe, 8 tercios. Y profe, 8 tercios. Sí, es 8 tercios. O sea, sí tiene tercera, que es 32. Pero tiene cuarta, que es 8. Tiene cuarta que es 8 Y cuarta que tiene, es 13. y tiene cuarta, que es 3. Sí, sí, sí. Listo, Profe, entonces, sí. pero yo viendo la función ahí f de 2, que dice que es 2 al cuadrado más 4, 2 Ujú. más 2, por 2 más 2. Si vemos la función como tal, dice que es x a la 2 más 4 por x a la 2. Entonces el 2, ahí falta un 2 a la 2. No, porque aquí nosotros, aquí, ese era el error que tenía. Este x a la 2 menos 4 lo Sí, transformamos en estos dos factores y cancelamos uno de los dos. ¿Sí? Por eso era que sí. ahí había Ese al puesto. cuadrado. Ujú. A ese Entonces toca x a es la 2 borrar menos el 4 le hizo x una al diferencia cuadrado cuadrada. de... ¿Cómo? Muchachos, los escucho. No, ya. Listo. Bueno, entonces ahí nos queda que es 8 tercios, el límite cuando x tiende a 2 de esa función. Entonces vimos que al principio no nos daba porque teníamos una indeterminación. Pero cuando lo transformamos en una función g, ahí sí ya nos está dando el ejercicio un valor límite. ¿Sí? Lo que hicimos fue pasarlo a transformar esa primera función en otra y ahí sí evaluar para f de 2. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Que esto se aprende es masticando, ¿verdad?
Vamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de menos x más 2. Y acá tenemos 4 menos x al cuadrado. Entonces, nosotros evaluamos para x, para f de 2, y tenemos que en el denominador nos queda 4 menos 2 por 2, 4, entonces 4 menos 4 igual a 0. Entonces, f de 2 va a ser igual a menos x más 2. Tenemos que 4 menos 2 al cuadrado va a ser igual a menos 2 más 2 sobre 4 menos 4 va a ser igual a 0 sobre 0. Nuevamente nos da una indeterminación. Listo, entonces lo que hacemos es nuevamente transformar esa función en otra. Entonces lo que podemos analizar ahí, abajo en el denominador que tenemos, ¿quién me dice? Lo acabamos de escribir ahorita. Una diferencia de cuadrados, ¿no? Eso, sí. Tenemos entonces que, vamos a hacerlo por acá, 4 menos x al cuadrado lo podemos ver que es una diferencia de cuadrados. Tenemos que 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces tenemos que el límite de x cuando tiende a 2 de menos x más 2. Abajo nos queda 2 a la 2 menos x a la 2. Entonces aplicamos nuestra diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de menos x más 2. Y aquí tenemos que sería 2 menos x y 2 más x. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo podemos transformar. Tenemos en el numerador menos x más 2. La pregunta es, ¿eso es igual a 2 menos x? Sí, profe. Listo, entonces cancelamos. ¿Sí? La x está negativa arriba y también en el que está abajo. Y el 2 está positivo igual en el que está abajo. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre 2 más x. Listo, entonces si nosotros reemplazamos el 2 ya vemos que no nos va a dar una indeterminación. Entonces aplicamos que f de 2 va a ser igual a 1, 2 más 2, eso es igual a un cuarto. ¿Sí? Usamos nuevamente productos notables para transformar una función en otra para así ya poder hacer nuestra sustitución directa. Veamos entonces otro ejercicio para terminar. Tenemos que el límite cuando x tiende a menos 1 de x tiende a menos 1
de x al cuadrado más 2x más 1 x más 1, ¿sí? Todo eso dividido entre x más 1. Entonces, si aquí reemplazamos menos 1 más 1 nos da 0, entonces nos da indeterminada. Entonces, lo que hacemos es revisar cuál de los dos términos, o sea, en el numerador o en el denominador, factorizarlo para poder transformarlo en otra función. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a menos 1, en el numerador tenemos x al cuadrado más 2x más 1. ¿A qué equivale eso? Vamos a factorizarlo, ¿listo? Entonces vamos a hacer los dos paréntesis y aquí tenemos x más 1. Tenemos x en ambos términos. Tenemos que más por más da más. Tenemos que más por más da más. Entonces vamos a buscar dos valores. Que multiplicados nos den 1 y que sumados nos den 2. ¿Cuáles son? 1 por 1. 1 por 1, 1 y 1 más 1, 2. Listo. Entonces tenemos 1 y 1. Vemos que podemos cancelar cualquiera de los dos que tenemos arriba en el numerador por el que tenemos en el denominador. Entonces nos queda que el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 sobre 1. Eso es igual a... Entonces ahí ya reemplazamos, tenemos f de 0, f de menos 1, perdón. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 1. Entonces f de menos 1 es igual a 0. Perdón, aquí es menos 1, sí. Sí, es igual a 0. Entonces ese es nuestro valor límite. Y con este ejercicio terminamos la explicación de los límites del día de hoy.